Y permítanme, ok, sí. Bienvenidos a esta sesión, pues no, vamos a arrancar con lo que es el lenguaje DSL, Deep Silent Simulation Language. Y bueno, pues no, tal como lo hicimos en el anterior módulo, aquí voy a hablar muchos detalles y hablar también la importancia del por qué evaluar nuestros estudios eléctricos juntamente con la ayuda, pues no, de esta parte dinámica que nos otorga, pues no, naturalmente el lenguaje DSL, pues no. Entonces, antes de iniciar, quisiera dejar asimismo, pues no, en estas primeras sesiones cimentadas bases, de tal forma que se pueda comprender y entender esta parte de lo que es el lenguaje DSL. Muchas veces se vuelve complicado y hasta tedioso en cierto ámbito, que ya lo vamos a apreciar en su momento, pero antes de iniciar y todo, pues no quisiera focalizar el por qué empezar con lenguaje DSL, por qué añadir a nuestros estudios eléctricos la parte dinámica, pues no. Entonces, quisiera como primera instancia, pues no, hablar un poquito, pues no, acerca de la metodología del modelamiento. Muchas veces, pues no, nos focalizamos solo en llevar un modelado en cuanto a características técnicas ya operativas incluso de nuestra red de sistema de potencia. Y nos focalizamos bastante en desarrollar las características de un transformador, de un generador, de una línea de transmisión y damos todos aquellos detalles, pues no, damos todos aquellos detalles en la parte del modelamiento para nuestros estudios, pero sin embargo hay algo muy importante que olvidamos, pues no, en el campo de la modelación existen también los controladores o las mallas de control tanto primarios y auxiliares que son asociados, lo voy a focalizar a las máquinas síncronas. Por ahí alguien dice, oiga, ingeniero, pero también hay sistemas de potencia, lo que es referente a smart grids, a sistemas fotovoltaicos, a sistemas de lo que es aerogeneradores. Por supuesto, los hay. Pero para este punto de partida con el que quiero iniciar esta sesión, es focalizarme a lo clásico. Sabemos que un elemento muy importante en el sistema eléctrico de potencia es una máquina síncrona, es nuestro generador síncrona, que viene a ser nuestra fuente. ¿Nuestra fuente de qué? De potencia eléctrica, nuestra fuente de energía. Entonces, en el campo de la modelación, permítanme aquí, ok, poner este puntero, ok, aquí. En el campo de la modelación existen estos controladores primarios, auxiliares, que se asocian y abarcan a una máquina síncrona. Cada día son más exigentes. ¿A qué me refiero con esto? Naturalmente avanza la tecnología, avanzan las nuevas formas de controlar las diferentes variables y señales eléctricas que nos otorga no solo la máquina, ya sea esta una máquina síncrona o ya incluso sea una máquina, un aerogenerador o una fuente de energías renovables, una fuente de energía intermitente, como son ellas, pues no. Entonces son más exigentes y nos exigen que la modelación sea más detallada en un sistema eléctrico de potencia. ¿A qué voy con esto? Por ahí alguien tiene la idea de decir, bueno, yo sé hacer un modelado de una red eléctrica de potencia, tú simplemente pásame los datos del transformador, los niveles de tensión, o mejor, pásame el diagrama unifilar y yo lo ejecuto. Perfecto, está muy bien, pero hay ciertos detalles y ciertas limitantes que aquella clásica forma de llevar a cabo estos modelos nos va a ir limitando. Y me refiero a aquello con la parte dinámica. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Pues no, la finalidad es optimizar el uso del sistema y cumplir criterios de calidad exigidos en la prestación de servicios eléctricos a la sociedad. Pues no, lo que siempre queremos es, tanto en algo tan pequeño como en una residencia o también en el campo industrial, es que el servicio eléctrico sea constante, pues no, no haya una intermitencia o mucho menos una ausencia de la energía. Dentro de este campo de modelación de los controladores, pues no,
encontramos los diversos tipos que hay basados en estándares. Y en esta presentación quiero mostrar esto muy típico, pues no, vemos lo que es un controlador, para este caso, el regulador automático de voltaje. Entonces, por ahí ya nos empezamos a de pronto algunos a tratar de recordar, otros de pronto a un poquito asustar de ver este tipo de bloques que son las funciones de transferencia. Por ahí está metido Laplace, pero antes de ingresar a todos esos detalles, quiero hablarlo de manera general. Nosotros, para complementar y terminar, por decirlo así, de esta forma, la parte del modelado de una red eléctrica de potencia, también tenemos que llegar a modelar estos sistemas de control. También tenemos que incluirlos. Y mucha atención de que aquí dentro del campo del modelado de control están las funciones de transferencia, están los puntos de suma, están los selectores, están los limitadores, en fin, un sinnúmero de elementos que en su momento los entraré en detalle, pero que son importantes al momento de realizar la parte dinámica, al momento de hacer el modelado y la parte dinámica. ¿Por qué la digo así, la parte dinámica? Porque alguien dice, bueno, ya he modelado mi red de sistemas de potencia, todo bien, me funciona, corro un flujo de potencia y está muy bien, pero ¿qué sucede cuando ejecutamos estudios dinámicos, por ejemplo, en transitorios de tipo electromagnético o tipo electromecánico, y en donde queremos ver la actuación de nuestro sistema ante diferentes eventos dinámicos? Y bueno, uno podrá ver respuestas las cuales de pronto no sean las correctas. ¿Por qué? Porque no hay los controladores de estas máquinas, ya sea una máquina síncrona, ya sea una máquina intermitente de energía intermitente, como lo son las fuentes de energías renovables. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, señores, lo que quiero focalizar en esta diapositiva es que en la metodología del modelamiento también debemos incluir los controladores de estas máquinas. ¿Sí? Ahora, claro que existen diferentes posibilidades para obtener la información del modelo. Por ahí alguien nos facilita, pues no, el manual del equipo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Esta máquina síncrona es de tecnología basada en tiristores, o esta marca de estas mallas de control son marca reconocida, como la pueden ver, pues no. Y no- son parte de la información que nos entregan los fabricantes, pues, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil acceder a este tipo de información, porque difícilmente también, ¿a qué me refiero? De que podemos preguntarle a alguien, pues, ¿no? De una central y decirle, oye, la máquina que tienes operando, ¿cuáles son los controladores? ¿Me los puedes facilitar? Es muy difícil acceder a este tipo de información. A veces encontramos en la internet información a lo mucho que llegamos a diagramas unifilares, transformadores, niveles de tensión, por ahí impedancias y detalles así. Pero necesitamos abarcar mucho más allá, que es esta parte ya de los controladores, saber cómo se está controlando esta máquina, ¿sí? ¿Qué mallas de control existen? De regulador automático de voltaje, por ahí me hablan de un estabilizador de potencia, acorde a la teoría, pues no. Entonces esos detalles, pues no. Ahora, hay grupos de investigación entre los cuales se destaca, pues no, la IEEE, que este grupo agrupa unas normas en las cuales hay estándares dentro de esas normas, en las cuales se evalúan las diferentes mallas de control preciso para cada tipo de máquina a cierto nivel de potencia. En pocas palabras, existen mallas de control que están basadas en IEEE, las cuales son un estándar y las cuales sirven para el fabricante poder realizar un diseño a partir de esta guía, a partir de esta directriz. Entonces, por experiencia, pues no, muchas veces ha tocado
que intervenimos una máquina síncrona, vemos sus controladores y naturalmente dentro de la información que entrega el fabricante nos dice, bueno, este regulador automático de voltaje está basado, pues no, en un estándar del IEEE, por ejemplo, para este caso, ST6B, ¿sí? Entonces, bajo esa tecnología. Y naturalmente, pues no, como un fabricante lo que hace es tratar de acoplar las diferentes variables o funciones, pues no, lo que hace es leves modificaciones sobre el original, sobre el modelo original, ¿sí? En pocas palabras y resumidas cuentas, podríamos decirlo. Allá, existen estándares de la IEEE para los diferentes controladores. Perfecto. El fabricante los toma y sobre ellos trabaja y los hace modificaciones, pero que están basadas bajo este estándar y eso es lo que muestra en los manuales. Ahora, como lo mencionaba, esta parte es muy importante al momento de hacer un modelado de una máquina síncrona dentro de nuestro sistema de potencia. Debemos de saber y conocer qué tipo de controlador existe en ella. ¿Ok? Bueno, aquí un poco más acercándonos a este match, hacer ese match entre la realidad y la teoría. ¿Qué es aquello? Aquí tengo un modelo de un estabilizador de potencia, sus siglas en inglés, pues no. De la forma del estándar más simple, pues no. Como podemos observar, hay bloques de ganancia, por aquí hay un bloque de función de transferencia, pues no, acá un bloque de adelanto y atraso. Toda esa ingeniería que en su momento la vimos ya en alguna materia llamada control automático o de pronto con algún otro nombre, pues no, que vimos estos detalles acerca de funciones de transferencia. Vimos también esta parte del limitador, pues no, esa ingeniería la podríamos refrescar naturalmente, pueden ser a través de un texto, un guía y aquello, pues no. Pero lo que yo me quiero focalizar es en la parte práctica. ¿A qué voy con esto? Muchas veces lo que vemos nada más es esto, es la función de transferencia, es los bloques de ganancia, es los bloques de función de transferencia en atraso, adelanto, limitadores y nada más. Y naturalmente vemos los parámetros. Por ejemplo, aquí un parámetro de ganancia, otro parámetro cuyas unidades están en segundos, que es la constante de tiempo del washout, constantes de tiempo, T1, T2 y salidas del valor de estabilizador de potencia, tanto máximo o mínimo. En la parte física, ya en lo real, ya en campo, ¿qué nos enfrentamos a nosotros? Nosotros ya no vemos estas funciones de transferencia así bien bonitas y simplemente representadas en bloque. No, para nada. Lo que nosotros vemos es esto, señores. Un módulo en donde simplemente vamos a encontrar por ahí pines, por ahí borneras y simplemente la marca, pues, ¿no? En este caso, como se aprecia allí, Unicontrol 6000, que es un estabilizador de potencia, pues no. Y prácticamente esto viene a ser como una caja negra en donde yo no voy a ver esta función de transferencia así de lo más sencillo, de lo más simple, sino lo que yo veo en campo es estas tarjetas, es estos bloques, es estos elementos físicos que viene a representar todo un estabilizador de potencia. Perfecto. Ahora, vamos aterrizando las ideas ahora sí en lo que corresponde a DeepSeek, pues no. Entonces, para la modelación de todos estos mallas de control, para todos estos controladores tanto principales, auxiliares, iniciamos con lenguaje DCL. ¿Qué nos va a permitir lenguaje DCL? Es poder llevar el modelado de la siguiente forma. A ver, permítanme aquí. Eh, Quisiera señalar aquí, yo creo que lo voy a hacer de esta mejor manera. Y sí, aquí. Listo. Entonces, voy a empezar con este gráfico. Y lo que sucede es lo siguiente. Muchas personas pues no tienen la destreza, la habilidad
y el conocimiento de decir, yo puedo modelar un sistema eléctrico de potencia y entran en este círculo. Y perfecto, pueden hacerlo, modelan detalles de transformadores, modelan detalles de generadores, todas las características técnicas y operativas de nuestro sistema. Perfecto. Pero bueno, ¿qué contiene ese sistema? Pues no. Dentro de ese sistema vamos a ver generadores. Y no estoy hablando de un simple generador de una máquina síncrona. Consideremos aquí que dentro de este generador están las energías renovables, energías que son intermitentes, pues no, todo aquello, y la generación clásica que es con generadores síncronos, pues no. Y perfecto, la persona que modela este sistema de potencia me dice, sí, yo tengo experiencia, yo puedo hacer el modelado del sistema, el modelado del generador, no hay drama con ello. Y dicen, perfecto, entonces procedemos a hacer el estudio eléctrico. A ver, ¿qué estudio quisieras hacer? Y por ahí empiezan, pues no, vamos a hacer el flujo de potencia, pues no, un clásico flujo de potencia. Y perfecto, todo está bien. Por ahí dicen, vamos haciendo un estudio de cortocircuito, en un estudio de cortocircuito, y perfecto, lo hacen. Pero por ahí alguien les dice, oye, tú puedes ver la parte dinámica del sistema que has modelado y, y puedes corroborar el comportamiento de las diferentes señales eléctricas y las diferentes variables ante eventos dinámicos. Y bueno, ahí alguien, la persona que ha hecho el modelado, dice, bueno, tengo hecho el modelado, yo pienso que sí lo puedo hacer. Y nos piden, por ejemplo, entonces hacer un evento dinámico, un evento dinámico en donde involucra hacer, digamos, un deslastre de carga, un deslastre de carga. Por ahí nos piden hacer un cortocircuito y ver cómo actúa la parte dinámica. Y nosotros, pues no, naturalmente, la persona quien está haciendo este estudio empieza a generar reportes, pues no, empieza a generar gráficas y todos estos detalles, pues no, me refiero gráficas a, por ejemplo, la de voltaje versus tiempo, y empieza a obtener resultados, pues no, por ejemplo, aquí una de voltaje que la tendencia es cero, luego se recupera y hace estos detalles así, y genera su reporte, ¿sí? Entonces, lo puede hacer, pero sin embargo, ¿qué sucede? Por ahí le preguntan, oye, ¿y en tu modelo si estás considerando el controlador del tipo ABR, del estabilizador de potencia de las máquinas, que son basadas en tales estándares? Y la persona quien modeló esto empieza a decir, a ver, tú me estás hablando de controladores. No, no, yo hice el modelo. A ver, una cosa es el modelo de un generador, la parte básica, datos básicos de una línea de exacto, está bien. Pero ¿qué falta detrás de ello? Falta esto, y lo voy a marcar aquí con color rojo. Empieza a faltar esto. El modelo de la excitatriz, porque si hablamos de una máquina síncrona, está compuesta de una excitatriz. Si hablamos de una excitatriz, quiere decir que tiene un regulador automático de voltaje. Estamos hablando ya de un ABR, que viene a ser parte ¿de quién? De la excitatriz. La excitatriz controla las corrientes de campo, los voltajes de campo que van ligados con el generador y es así como va ligándose, se va ligando y cae como piezas de dominó cada una de estos detalles. Entonces, por ahí, si alguien le pregunta, oye, y para tu evento dinámico que hiciste de lastre de carga, cortocircuito, eh, tú sí consideraste no la malla de control del generador, y por ahí se quedan callados y dicen, no. En pocas palabras, señores, yo he visto trabajos e incluso tesis de pregrado que se han ejecutado de esta forma. ¿En qué me refiero? En que solo se han focalizado en modelar lo más básico
y no han hecho la parte dinámica. Ahora, por ahí alguien dice, pero ingeniero, pero ¿y eso en qué influye? Influye en las respuestas. Las respuestas de que ante estos eventos dinámicos yo pueda tener una respuesta del voltaje, de la señal voltaje, que se estabiliza muy rápido, como también yo podría tener una señal de voltaje que no se estabiliza, sino que oscila. Y al oscilar pierde sincronismo y, y como resultado me bota un error. ¿Sí? Hago énfasis en esta parte y empiezo desde aquí esta sesión y este módulo para que se entienda y sobre todo se tenga en cuenta la importancia de modelar los sistemas dinámicos. Señores, si acaso vamos a hacer estudios dinámicos en nuestro sistema de potencia, se deben ir abarcando estos detalles, que ya los voy a ir puliendo de poco en poco. ¿Ok? Entonces, permítanme continuar. Aquí voy a usar otro color, este color verde. Ya, ok. Entonces, tenemos la parte de la excitatriz, tenemos la parte del regulador automático de voltaje, y por ahí alguien nos dice, oye, tú puedes hacer un estudio acerca de las mallas auxiliares que usa el control del regulador automático de voltaje. Entonces uno se sorprende ante esas palabras, pues, ¿no? Y lo primero que dice, mallas auxiliares. Pues sí, señores. La teoría nos indica que el ABR tiene mallas auxiliares las cuales nos entregan mediciones, hay limitadores y naturalmente el estabilizador de potencia. Ellos, y permítanme aquí borrar esto de aquí porque no quisiera que esto se vaya a ver mal. Permítanme borrar esto. Ya, ok. Cada uno de ellos, cada una de estas partes, son señales eléctricas que van a entrar a la malla de control principal, ¿sí? Del regulador automático de voltaje, el cual viene enlazado con la excitatriz y con el generador y luego con mi sistema. Esto simplemente viéndolo desde la parte del voltaje. Ahora, nosotros sabemos por los conceptos de estabilidad que hay las diferentes estabilidades, pues no, estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, estabilidad en la parte de potencia. Esta está ligada con la estabilidad en la parte de voltaje. En la parte de frecuencia o la potencia eléctrica, ¿quiénes están involucrados? La turbina, la turbina. Y cuando hablamos de la turbina, naturalmente estamos hablando acerca del gobierno, que ya es otra malla principal que constituye ser parte del generador. El gobierno está ligado con la turbina, está ligado con la frecuencia eléctrica, está ligado con la potencia mecánica y aquellos detalles. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente de aquí? Estas señales que ustedes observan aquí que salen de color, y permítanme aquí nuevamente borrar, aquí voy a señalar eh, esto, de este punto y que viene hacia acá y dice mediciones, ¿a qué se refiere? Estas son señales eléctricas que son extraídas a través de pues, no, nuestros elementos de transformadores de corriente, transformadores de potencial, y los cuales naturalmente me sirven para llevarlos a una menor escala, puede ser de cientos de amperios, de 100 a 1 amperio, y ese 1 amperio viene a ser la referencia, el ingreso de una señal, ya sea esta corriente o voltaje, dentro de mi malla de control de gobierno. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, ¿y qué sucede allá en esta parte acerca del regulador automático de voltaje? Aquí se muestra que está tomando señales justo de los generadores antes de conectar al sistema, que es lo que está aquí el enlace,
El enlace es una barra de voltaje. Sobre esa barra de voltaje tomamos las diferentes señales y variables eléctricas para nuestras diferentes mallas auxiliares, que pueden ser mallas de medición, limitadores, estabilizador de potencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con estas señales? Por ahí alguien dice, oiga, pero ¿qué tipo de señales te está llevando? Esta señal, por ejemplo, si estoy trabajando con un limitador de sobreflujo magnético o también llamada limitador de voltio Hertz, ¿qué toma de señal de entrada en esta parte? Toma el voltaje de los terminales del generador y la señal de la frecuencia de quién, de mi sistema, tal como lo podemos apreciar allí. ¿Sí? En pocas palabras, lo que quiero llevar a cabo y dar la relevancia con esta presentación, este slide, es lo siguiente. Permítanme aquí ya ir cerrando este slide. Nosotros, cuando llevemos el modelado de un sistema eléctrico de potencia, no solamente nos vamos a focalizar en el sistema y en el generador, para nada. Tenemos que focalizarlo también en la parte dinámica, en la regulador automático de voltaje, en el governor, para este caso si hablamos de una máquina síncrona, ¿sí? Por ahí alguien dice, oye, ingeniero, pero ¿y si es un generador, un aerogenerador? Por supuesto, tendrá que focalizarse, pues no, en las aspas de la parte mecánica, el control que tenga esa parte mecánica y naturalmente también en el modelado de ese conversor de hacer corriente alterna, corriente directa, toda esa parte de la electrónica de potencia, ¿sí? Estoy arrancando desde esta parte lo más básico que es nuestra máquina síncrona. Quiero que esto quede muy en claro en esta importancia. La importancia del por qué modelar estos controladores. Si alguien llegase a modelar solamente el sistema, generador y se acabó y empieza a hacer estudios dinámicos, con todo el respeto del mundo, pero lo está haciendo mal. Así sea, y como lo repetía, pues no. Yo he visto tesis de grado, de pregrado, en donde solo se focalizan en esto, en hacer su sistema generador y empiezan a hacer estudios dinámicos, empiezan a hacer cortocircuitos, empiezan a hacer eventos de deslastre de carga, de generación, ausencia de una línea de transmisión, pero de nada sirve esas respuestas. ¿Por qué? Porque no está nada de esto hecho, no hay nada de esto, esto está ausente. ¿Sí? No hay nada de eso. ¿Sí? Entonces, desde ahora vamos a tener ese concepto, que si queremos hacer un modelado de un sistema de potencia, tenemos que incluir todo. Y eso lo vamos a hacer a través de DSL. ¿Sí? Entonces, la forma de desarrollar estos modelos con el programa DeepSeek Power Factory, lo vamos a hacer a través de un desarrollo gráfico, es decir, vamos a emplear bloques que ya están predefinidos por el mismo software y el uso librería de bloques y de macros. Y también vamos a crear bloques desde cero, por supuesto, ¿sí? Entonces tenemos estas dos formas de atacar. Ok, lo siguiente. Bueno, aquí un poquito, pues, ¿no? De enterarnos de dónde sale el lenguaje DSL. El lenguaje DSL, su abreviatura es Deep Silent Simulation Language. Fabricante, pues, ¿no? Power Factory. Nos permite a los usuarios hacer la modelación de sistemas y la interacción de los mismos con el módulo de análisis dinámico, ¿sí? Para los estudios que íbamos a hacer. Entonces, el lenguaje de DSL, en pocas palabras, señores, se usa para programar sistemas de control y otros componentes usados en sistemas eléctricos de potencia, como cualquier otro lenguaje de simulación o de programación. Listo. Vamos a ir aterrizando ahora conceptos acerca de la modelación en Power Factory, acerca de esta estructura y también conociendo un poco acerca de estos códigos, que al hablar de códigos, por ahí alguien se recuerda del módulo anterior, yo les mencionaba, pues no, grabarnos acerca, digamos, la representación de una máquina síncrona, grabarnos cuál es la abreviatura de un
transformador eléctrico de potencia de 2 devanados, de 3 devanados, de las cargas eléctricas. Asimismo, existe esta codificación de elementos que son representados en lenguaje DCL. ¿A qué voy con esto? El primero, por ejemplo, la abreviatura SYN, es la referencia para una máquina síncrona. Si nosotros vemos por ahí en alguna programación, vemos SYN, es acerca de una máquina síncrona. Vemos la abreviatura BCO. ¿Qué significa ese BCO? BCO es acerca de un regulador automático de tensión o un regulador automático de voltaje, o también llamado ADR. El PCO, el regulador de velocidad, un poco más focalizado al governor, que está ligado junto con la turbina, pues no. La unidad primomotriz, que se llama PMU, el estabilizador de sistemas de potencia, que es el PSS, y naturalmente la conexión con la red de potencia, que es el grid, ¿sí? Nuevamente aquí doy énfasis a la figura en la cual se muestra el sistema, el generador. La relevancia de esta figura es que se puede observar de manera global todos los detalles que yo necesito para poder decir que mi red de sistema de potencia está completamente modelada y está lista para poder ejercer cualquier estudio de eléctrico de potencia. Listo, acerquémonos un poquito más acerca de la interfaz. Acerquémonos un poquito más acerca de cómo es la modelación en Power Factory. Nuevamente lo menciono, la interfaz no es nada amigable en un inicio. Vemos ahí un sinnúmero de botones, como lo pueden apreciar, pero quisiera partir desde esta parte. Quisiera arrancar desde esta parte. Este icono representa una librería, pues no, y hay una librería la cual se llama modelos estándares, y dentro de esa librería va a haber otra que se va a llamar Model Composite Model Frames. Frames en inglés es nada más y nada menos que mencionar como una estructura del cual está hecho, o sea, un modelo estructural, y dentro de ellos vamos a ver con este icono de color rojo las librerías que van a representar los diferentes modelos de controladores. Mucho ojo, no estoy aquí diciendo solamente de ABR, ustedes van a observar este tipo de icono y así de color rojo, no, para nada. Estoy hablándolo de manera general. ¿Sí? Entonces, tenemos en cuenta librerías. Dentro de las librerías de modelos estándar van a ver los diferentes modelos eh, de controladores basados en estándares IEEE y que naturalmente nos van a permitir completar esa parte del modelo dinámico. Ahora, lo que naturalmente nosotros encontramos en los manuales es esto. Nos enfrentamos a esto. En un modelo, digamos, de un generador eléctrico, nos dan el manual de los controladores y lo que vemos es esto. Funciones de transferencia, bloques de limitadores, máximo, mínimo, entrada, funciones de suma, resta, referencia. Entonces, no hay drama con ello porque sabemos que cada uno de estos componentes están compuestos de parámetros, como podemos observar aquí en la figura, que tienen una regulación máxima de entrada, una regulación mínima, y las cuales están ligadas, pues no, a estas variables o a estas referencias. Max, por ejemplo, me habla acerca de una regulación de una entrada con valor máximo y acá con una entrada de valor mínimo. Sí, es la forma como lo vamos a ir leyendo. Ahora uno dice, pues, y luego de aquello, pues no, siguiendo esta flecha, lo que me toca es llevarlo acá, el modelo en Power Factory, en Silen. Entonces, antes de entrar a estos detalles, porque no voy a ir directo, para mí lo más importante es hablar primero de manera global y que que se empiecen a cimentar estas bases, es acerca de este tipo de interfaz. Entonces,
Vemos por aquí estos bloques, por ahí ven esos puntos rojos, ya los conversaremos en su momento, vemos estos puntos verdes, vemos por ahí unas señales, pues no, unas flechas que se conectan y por ahí vemos acá como que está dentro todo de un rectángulo. Este es el ambiente gráfico y que vamos a estar desarrollándolo. Ahora, sobre este ambiente gráfico, yo quiero destacar lo siguiente. Esto que se apunta de color verde y que encierra este rectángulo, o mejor dicho, este cuadrado, Power Factory Deep Silent lo llama macros. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de estos cuadrados, cada uno de estos cuadrados, Deep Silent los llama macros. Ahora, por ahí, alguien dice, pero ingeniero, yo veo que ahí hay una función de transferencia. ¿No se llamaría función de transferencia? No, no, no. Para nosotros es función de transferencia, pero para DeepSeek es un macro, hacer un macro. Simplemente eso, un nombre. Un nombre el cual representa, pues no, una función de transferencia. Eso es un macro. ¿Ok? Eh, vamos por acá. Esta ventana que ustedes pueden apreciar aquí, no se alarmen por esto porque ya les digo desde antemano, todos estos detalles los vamos a cubrir, pero para mí es muy importante que se queden cimentadas estas bases. Esto que ustedes pueden observar aquí en esta pantalla es una modelo común, se llama Common Model, en donde nosotros vamos a ir colocando los parámetros o mejor dicho, los valores de cada uno de estos parámetros que forman parte de esta malla de control. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí alguien dice, oye, ¿y cuál es el BI máximo? ¿Qué valor tiene? O el BI mínimo. Si nosotros leyendo el manual nos dan valores, esos valores los vamos a tener que ingresar naturalmente. ¿Cómo los vamos a ingresar? A partir de esta interfaz. Ojo, que no estoy conversando nada de que cómo se desarrolla esto, de que cómo está armado esto. No, no, no estoy entrando en detalle aquello. Ya lo voy a hacer más adelante en las siguientes sesiones. Para mí es muy importante que quede claro estas ideas. Allá, cuando voy a trabajar con lenguaje de SL, yo sé que va a haber una librería, va a ser que haber unos iconos de color rojo, va a haber un nombre. ¿Qué más? Allá, yo necesito para hacer un modelo dinámico, necesito información del proveedor o del fabricante acerca de estas mallas de control. Luego de ello, yo las voy a representar con macros en DeepSeek, en Power Factory, las voy a representar con macros y luego las voy a ir llenando a través de esta ventana sus respectivos valores. Esa es la forma como los vamos a ir entendiendo. ¿Sí? Esto que dice DB en DCL, Model Definition, se refiere pues no a poder trasladar este modelo de controlador a este entorno y luego de ello lo denomina Model Definition, modelo definido. Y estos parámetros que ingreso aquí, parámetros en DCL, son los de llamados Common Model. ¿Ok? Listo. Y a ver, continuemos. Hablemos acerca de las variables. Ahora, acá en lenguaje DCL, simplemente tengo 5 tipos de variables y nada más, nada más. Tengo las señales de salida, permítanme aquí usar esta pluma. Tengo las señales de salida, tengo las señales de entrada, las variables de estado, los parámetros y las variables internas. Listo, nada más, no hay absolutamente nada más que ellos. 5 tipos de variables. Ahora por ahí alguien dice, oiga, pero ¿y qué tipos de variables son? Señal de salida, ¿qué es? Íntegro, es string, es un conjunto, objeto. Ya lo vamos a ver. Y para aquello permítanme usar este color. Listo. Entonces, voy a hacer la representación de un bloque, un pequeño bloque.
Y este bloque tiene la representación de la siguiente letra y esta acá representa una ganancia. Sí, una ganancia. Estoy hablándolo de forma gráfica, lo que vamos a ver dentro de DeepSealing. Ahora, de color verde, yo tengo esto. Aquí voy a dibujar un círculo y de salida, si mal no recuerdo, un color rojo. Listo. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas van a ser estas, señores. Lo que va a ingresar en el punto de color verde. Esto va a ser una señal de entrada. ¿Sí? Voy a ponerle aquí el nombre input en inglés. Input. Eso va a ser una entrada. ¿Ok? Ahora, la parte de acá, ¿qué va a ser ese punto de color rojo? Y va a estar siempre representada con color rojo. Esto va a ser la salida, el output. ¿Sí? Entonces, tengo identificada la señal de salida, la señal de entrada que están aquí, en los bloques. ¿Sí? Todo punto de color verde va a ser una entrada. Todo punto de color rojo va a ser una salida. Y va a ser en esa forma gráfica. Hablemos ahora acerca de esta señal o de esta variable. Variable de estado. ¿A qué se refiere? Eh, una variable de estado se refiere, si yo recordando un poquito, pues no, aquí lo voy a poner recordar. Ok, perdón, se me fue eso por allá. Recordar. Nosotros cuando vimos en su momento la materia de ecuaciones diferenciales, hablábamos en este capítulo acerca de la letra S, que era la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace no era nada más y nada menos que la representación de la derivada de una variable con respecto al tiempo. ¿Sí? Esta que ven aquí es una variable de estado. Hablar acerca de una S es una variable de estado. Entonces, por ahí alguien dice, pero usted está representando la variable K de una ganancia. Entonces, la variable K es una variable de estado para nada. Y aquí lo voy a marcar de otro color. Esta variable K representa, al ser a una constante, al ser una ganancia, al ser un valor que no tiene y no depende del tiempo, esto se llama parámetro. Esto es un parámetro, una variable de tipo parámetro. ¿Sí? Entonces tengo identificado que esto es un parámetro, señales de entrada, señales de salida, y mucho ojo que aquí, y permítanme esto ponerlo con color negro, esta entrada le saben llamar y, variable de entrada. La salida la llaman y, y permítanme hacer la o de esta manera, o. Es lo mismo que decir, pero así, o. Sino que esto se confunde como que fuera un cero. Prefiero hacerlo así, disculpen que se ve esa O muy grosera, ¿sí? Pero es esto, ¿ya? Y o, ¿sí? Es como lo vamos a trabajar de aquí en adelante. Ahora sí, hablemos acerca de esta variable de estado. Por ejemplo, yo tengo lo siguiente, tengo el siguiente bloque, tengo así.
1 sobre S. Y este es un bloque. Estoy hablando de manera gráfica. Recordar, de color verde va a ser la entrada de señal y de color rojo va a ser la salida de esa señal. ¿De quién? De esta función. Una función de transferencia que es un integrador 1 sobre S. ¿Sí? Ok, habíamos hablado que esta es la señal de entrada. Yo ya estoy hablando aquí con propiedad. Esto es un YI y esto de acá es un YO. ¿Sí? ¿Cómo se llama este parámetro de aquí, esta S? ¿Cómo se llama esto? Esto viene a ser una variable, voy a poner la B, de estado. Esto es una variable de estado, ¿sí? Solamente lo estoy focalizando en identificar cada uno de estos bloques, cuáles son estas señales dentro de estos bloques gráficamente. Entonces, si yo veo ya un bloque, yo ya sé que tiene entrada, tiene salida. Si hablo de una constante de valores como ganancias o de por ahí un valor que ya lo vamos a ver, estos son parámetros. Si vemos una S, esto es una variable de estado. Listo. ¿Qué nos hace falta? Una variable interna. Power Factory, DITSILEN, tiene esta declaración de variables internas para funciones que dentro de la programación las va a declarar como X punto. Por ahí alguien dice, oiga, pero gráficamente, ¿cómo se representa eso? En su momento lo veremos. Esto de aquí no los quiero confundir. Esto lo veremos cuando veamos la parte de programación. En pocas palabras, señores, las variables internas las vamos a observar dentro de la programación. De manera visual no las vamos a poder observar, van a estar dentro de la programación. Ahora, por ahí alguien dice, oye, este ingeniero, pero ¿y si yo tengo una función así, digamos? Ah, ok, aquí me equivoqué, permítanme esto borrar. Por ahí alguien dice, oye, ¿y si yo tengo esa función de transferencia? ¿Cuál ahí es el parámetro? ¿Cuál es ahí la entrada, la salida? ¿Cuál es variable de estado? Permítanme completar esto. Y yo sé que esto se vuelve de pronto un poquito tedioso o que ya está claro, pero recuerden que es la forma como yo quiero que estas bases queden bien cimentadas. Pues no, ya lo vimos en DPL, acá lo voy a hacer de la misma forma. ¿Sí? Entonces por ahí alguien dice, ah, yo sé que eso ya es YI, ya eso es la entrada. Por acá es un Y0. Y0. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, pero ¿puedo tener dos entradas? Sí, por supuesto que puede tener dos entradas. Por ahí alguien dice, sí, puede tener aquí otra entrada más, pero DITSILE la representa junto con este punto, eh, puede ser con un punto de suma. A ver, no voy a entrar en detalle aquí, no me voy a meter a esto, pero simplemente lo quería aclarar. No voy a entrar en detalle aquí porque no quiero que se me confundan y no quiero que se pierda la idea de lo siguiente. Así que permítame borrarlo, por favor, que esto lo conversaremos mucho más adelante, ¿ya? Pero sí puede tener dos entradas. Ok, a ver qué color tengo, el rojo, el negro. Ok, listo. Entonces, empecemos a identificar qué corresponde a cada uno de ellos.
Por ahí alguien dice, ¿la T qué representa? ¿La T es un valor constante? Por supuesto, es un valor constante, podríamos decirlo como que una ganancia, y que esa ganancia se está multiplicando con una variable de estado llamada S. Entonces, en pocas palabras, esta T, ¿qué me representa? Me representa un parámetro. No voy a escribirlo todo, un parámetro. ¿Qué me representa la letra S? La letra S me va a representar una variable de estado. ¿Sí? Nada más. Entonces, en este bloque tengo las entradas, las salidas, parámetros, variable estado. El uno ¿qué me va a representar? Eh, Aquello no corresponde a un tipo de variable, sino simplemente va a ser un número y de la misma forma en esta parte de acá, en el denominador. ¿Sí? Un número que se está sumando con una variable de estado y una t. Recordar esto, muy importante, porque esto ya luego lo vamos a hablar mucho más adelante. Hago énfasis nuevamente aquí, recordar que la S estamos hablando en el dominio de Laplace, pasando al dominio del tiempo, es la variable de la derivada con respecto al tiempo de una variable. ¿Ok? Entonces, esas son nuestras variables internas. Perdón, nuestras diferentes variables. Hay un bloque más y aquí voy a hacer énfasis en esta última parte acerca de esto. Enfrentaremos bloques de la siguiente manera. Listo. Entonces recordar, en color verde, las entradas y de color rojo, las salidas. ¿Sí? Tenemos aquello. Bueno, pues por ahí nos dicen, identifique las entradas. Ya, perfecto. Esta es la entrada, este es mi YI, este va a ser mi YO. ¿Qué más? Ah, ya. Aquí permítame usar otro color. Por ahí dice, ah, ya, la T es un parámetro. Voy a ponerlo acá un poquito más arriba. La T es un parámetro. La S, me habían dicho que esto es una variable de estado. Pero, ¿qué sucede con esta? Esta aquí también es una variable de estado, por supuesto, pero no es la misma de acá, de esta otra variable. Quiere decir que esta es otra variable de estado, a diferencia de esta de acá. Podríamos decirle variable de estado 1 y esta sería la 2. Sin embargo, sin embargo, cuando nos enfrentamos a este tipo de bloques de transferencia, aquí es donde aparece esta variable interna. Y es donde esta representación está dentro de la programación. Ya lo vamos a ver mucho más adelante, sino que quería dar énfasis en dónde preciso nos vamos a encontrar, en dónde nos vamos a encontrar estos casos donde hay una variable interna. Por ahí alguien dice, oiga, pero usted dijo que gráficamente no se la ve. Por supuesto, no se la ve, pero sí la podemos identificar cuando nos enfrentamos a este tipo de función de transferencia. ¿Sí? Ok, la relevancia de esta diapositiva, ¿cuál es? La relevancia es dejar claro que hay 5 tipos de variables. Señales de entrada, señales de salida, variables de estado, parámetros y variables internas. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya empiece a ver un bloque en DeepSealen, un bloque que tiene función de transferencia y veo uno de esta forma o veo un integrador, uno sobre S, en mi mente ya sé que voy a estar hablando de una entrada, una salida, una variable de estado. ¿Sí?
Y recordar que la variable de estado, la S, va a ser igual a la representación de la variable de X con respecto al tiempo. Y lo último detalle en esta diapositiva es la siguiente. A ver, no me quiero perder ningún detalle. Es el siguiente. Ya, lo siguiente. Por ahí alguien dice, oye, pero ingeniero, quiere decir que siempre se van a llamar YI y acá siempre se van a llamar yo. No preciso, porque aquí pueden tener diferentes nombres. Y diferentes nombres me refiero a qué. Aquí puede ser voltaje, aquí puede ser frecuencia, puede ser potencia activa, puede ser potencia reactiva. Y acá en la salida, ¿qué puede ser? Puede ser frecuencia, puede ser un valor de voltaje de excitación con sus respectivas unidades, que puede ser por unidad. En fin, la representación de Y y de YO pueden ser las diferentes variables o señales eléctricas que hay dentro de nuestro sistema de potencia. Listo. Permítanme aquí continuar. Y ahorita vamos un poquito más viendo forma general. Permítanme aquí cambiar esto. Ya, en forma general, cuando nos enfrentemos a hacer el modelamiento. Bueno, eh, arrancábamos de aquí, pues no, esta imagen está muy entendida, pues no, ¿a qué me refería? De poder llevar a cabo el modelo del generador, de mi sistema y naturalmente de mis mallas de controles principales como ABR, Governor, las turbinas, la excitatriz y mis mallas auxiliares. Ahora, eso en la parte gráfica, yo lo entiendo, está muy bien, todo chévere, pero ¿qué sucede cuando yo observo directamente el Data Manager? Yo me voy a encontrar con este tipo de cosas. Eh, Dentro del Data Manager, por ejemplo, dentro del grid o datos de la red, voy a encontrar este símbolo, que ya lo vamos a ver mucho mejor en las siguientes diapositivas, y dentro de ellos va a haber ABR, Governor, PCS. En pocas palabras, van a estar las diferentes funciones de mi sistema de potencia. ¿Ok? Luego, ¿qué tengo en lo siguiente? Esto, un composite frame. ¿Qué es un composite frame? Habíamos hablado que frame en inglés, la traducción viene a ser como una estructura, como un cascarón. Entonces, dentro de este cascarón, de este composite frame, van a estar estos bloques. Por ejemplo, aquí estos bloques que les llaman slot, están el ABR, el estabilizador de potencia, las mallas de auxiliares, el governor, y estas señales se van a ir tejiendo con el generador. Ok, voy a hacer una pausa aquí, porque lo quiero explicar de otra manera. Eh, eh, Quiero hacer lo siguiente. A ver, permítanme esto, voy a hacerlo un poco más grande. Ya, tengo esto. Este rectángulo o cuadrado, como lo pueden apreciar aquí, es lo que se llama, ok, la letra está muy pequeña. Ah, ya, ok, ahí está mucho mejor. Frame, frame. Sí. Este rectángulo que ustedes pueden observar aquí es lo que se llama el composite frame. Este rectángulo, dentro de ese rectángulo van a ver estos llamados slots o casilleros. Yo les llamo cascarón. ¿A qué me refiero con esto? Aquí voy a tener, eh, por ejemplo, permítame aquí voy a tener, por ejemplo, Elemensin. Por ahí alguien dice, oiga, pero Elemensin era de generador. Por supuesto, vamos a tener la representación de un generador, el cascarón, por decirlo así, de un generador. Y yo les había mencionado que dentro de ese generador van a haber mallas principales.
Y esta malla principal, permítanme aquí, la una va a ser el ABR, la otra va a ser el governor o el govern, que, que el control sobre ellos. Listo. Y seguido de ellos, ¿qué voy a tener aquí? Lo que simplemente son las señales. Ok, esto no está muy bien. Voy a hacerlo con esto. No quisiera usar color aquí, por ejemplo, esto. El ABR va a tener una señal de salida que va a conectarse a la máquina síncrona, pues no. Y esa señal de salida, ¿de qué va a ser? Va a ser el voltaje de campo, el EFD. Ya vamos a ver esta nomenclatura, no se alarmen en aquel voltaje de campo. Si hablo del governor, el governor va a tener una salida que se conecta a la entrada de la máquina y que esta puede ser la frecuencia, como también puede ser la potencia eléctrica, ¿sí? Ahora, por ahí alguien dice, oye, pero usted habló acerca de unas señales, de unas mallas auxiliares, por supuesto, están las mallas auxiliares, las voy a representar con otro color. Ya habíamos hablado de esto, por ejemplo, hablar de un voltio hertz, hablar de una malla de limitador de sobreexcitación en inglés, overexcitation limiter, o si no, también de un underexcitation limiter, que son mallas auxiliares. Y ellas también, naturalmente, se van a conectar ¿a quién? A mi malla principal. Entonces por ahí se conecta esta, por ahí se conecta esta otra, y la de sobreexcitación por ahí se conecta acá. Y lo que hacemos en Power Factory, señores, lo que hacemos en Deep Silent es esto, armar estos cascarones o también llamados, como les decía, slots, los slots, y con sus respectivas señales de salida, sus respectivas señales de entrada, y lo creamos. Esto se llama composite frame. Es la estructura, es el cascarón, el cual va a tener esto, el ABR. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, pero ingeniero, ¿y dónde queda todas esas funciones de transferencia que usted hablaba y que, permítanme regresar a la diapositiva, a esto? Alguien dice, oiga, pero usted hablaba acerca de esto, pues no, de las funciones de transferencia. ¿Eso dónde queda? ¿Dónde queda esto? ¿Dónde va ingresado eso? Y permítanme aquí hacerlo gráficamente. Aquí déjenme abrir esto un poco más. Y tengo lo siguiente. Voy a crear este cuadrito. Y si mal no recuerdo, esto se llama Composite Model o modelo compuesto. ¿A qué se refiere esto? Aquí en el Composite Model es donde yo voy a ingresar, a ver, ya, aquí. Voy a ingresar todos esos detalles de las funciones de transferencia. Por ahí vemos permítame representarlos así muy rápido de manera gráfica. Quiero que quede esto muy claro porque estas son las bases a lo que nos vamos a enfrentar. Y aquí permítanme colocar, bueno, voy a colocar una que otra función de transferencia, uno sobre S. Por acá tengo una ganancia, digamos KP proporcional. Por acá tengo un KI. Por aquí tengo una S sobre
uno más ST, digamos. Detalles así, pues, ¿no? Aquí. Y el resto aquí puede ser otras funciones de transferencia. Permítanme esto, voy a... Entonces aquí hablamos acerca de esto, una entrada, por aquí hay esto de aquí, se comparte esta misma señal de entrada, por aquí hay un puntito de suma, por acá hay otro punto de suma. Solo lo estoy haciendo gráficamente, nada más la representación. Entonces por ahí se conecta esto acá, perdón, esto por acá, al punto de suma, luego tenemos esto, por acá la salida. En fin, modelamos todas las funciones de transferencia, toda esa ingeniería en la parte del control. ¿Sí? Ya. Y esta le decimos que es del ABR. Ahora, ¿cómo se enlaza este composite frame con este composite model? De la siguiente manera. Y permítanme esto, usar este círculo y esto. Esto de aquí, este ABR, viene a ser la representación o dentro de este cascarón que va a estar. Va a estar esto, todo todo esto de aquí. ¿Sí? Dentro de este cascarón llamado ABR va a estar toda esa ingeniería, todos esos detalles de los controladores aquí. Ahora, por ahí alguien dice, ¿y qué sucede con las mallas auxiliares? Las mallas auxiliares de la misma manera. Tendrán asimismo su composite model, o mejor dicho, aquí le voy a llamar rápidamente voltiohertz. Eh, ya no voy a entrar en detalle esto, voy a hacer la representación de estos bloques o de cualquier detalle de funciones de transferencia, más, un poco más rápido. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, se conecta acá. Simplemente es conexiones, nada más de estas funciones de transferencia. ¿Y dónde viene representado esto? Este voltio hercio viene representado ¿de dónde? De toda esta parte de aquí. Quiere decir que todo esto va a estar del cascarón, está todo esto de aquí. Y que se llama voltio hercio. En pocas palabras, señores, en pocas palabras, y para terminar esta representación gráfica, nosotros cuando escuchemos acerca de un frame, nos están hablando de la estructura principal de los controladores, en este caso para una máquina síncrona. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? De que si yo veo la estructura y dice hay ABR y gobierno, allá quiere decir que hay una estructura que va a contener, o un cascarón que va a contener un modelo de controlador de ABR y que lo va a estar representado de esta manera, pero esto se llama Composite Model de manera general. ¿Sí? Quiere decir que yo, el gobernador, también tendré una malla de control en la cual esa malla de control va a estar dentro de este gobernador, dentro de ese cascarón, y así cada una de estas mallas sean auxiliares o sean mallas principales. Esta parte de acá del element sync, ¿a qué se refiere? Esta parte de aquí se refiere directamente a mi sistema de potencia, y permítanme dibujarlo aquí afuera. Esto se refiere simplemente al generador. Simplemente al generador.
Nada más. No es que en el generador, ahí dentro de este modelo de generador, va a haber alguna otra cosa. No, no. Simplemente haya generador, element sync. Esto significa que está enlazado con esto. ¿Ok? He hecho esta representación gráfica y quiero que quede absolutamente claro aquí, porque lo que se viene es observar este tipo de estructuras y nosotros ya nos hacemos la idea de que al ver un frame, por ejemplo, al ver un frame, algún controlador, esta estructura, allá, yo ya sé que dentro de ello va a haber este, controladores y aquí se los representa en esta forma. Ahora, otro detallito más. Hablemos acerca de estas señales de entrada. Esta de aquí, esta de acá. Esas señales se van a ver reflejadas también acá, como entradas, ¿sí? Se van a ver reflejadas como entradas. En algunos casos las usaremos, en otros casos quedarán declaradas ahí, pero no se las va a usar. Más adelante eso lo iremos entendiendo, ¿sí? Solamente lo comento. Solamente va a quedar como comentario, ¿ok? Eh, no sé si hasta allí hay alguna pregunta, porque para mí es muy importante que esto quede claro, ¿sí? Para antes de continuar. Si existe alguna pregunta, por favor, sean libres de expresarse y si de pronto alguien no lo entendió, lo puedo hacer de otra manera y, tratar de hacer entender, ¿ok? ¿Sí? Los puedo leer. Si está claro, simplemente, bueno, pues también puedan poner ahí para poder continuar, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias Gustavo por responder. Muchas gracias y nos dice que sí está claro. Ok, vamos a regresar a nuestra diapositiva y a ver, quisiera entrar en estas de acá. Sí, quisiera entrar en estos detalles de acá. Permítanme, aquí voy a compartir mi pantalla y muestro lo siguiente. Bueno, aquí un poquito de lo que hemos estado viendo, la introducción acerca de la estructura dinámica. Cada uno de estos ya los vamos a ir viendo a detalle. Ok, tenemos esto, pues no, habíamos dicho lo siguiente, pues no, que el lenguaje de simulación de DCL es usado para simular sistemas y modelos dinámicos que representan, pues no, estos diferentes eventos dinámicos que se puedan ejecutar o realizar en nuestro sistema eléctrico de potencia. Estos modelos dinámicos comprenden tanto la parte de componentes eléctricos, control, la protección o partes mecánicas, pues no. Aquí hago énfasis un poquito, pues no, recordando de que nuestro sistema de potencia es muy dinámico. Es el sistema que más, podríamos decirlo así, más tiene interacción a lo largo del tiempo con las diferentes formas de, de resultados que tiene aquello, pues no. Ok, entonces, lo siguiente, como los había mencionado, es acerca de esto, el Composite Model, Frames y los Composite Models. Esto era algo que ahorita acabamos de hablarlo, ¿sí? Entonces, voy a focalizarme en la siguiente manera. Y no hay drama con este gráfico, no se asusten, lo voy a hacer de la mejor manera. Si se fijan aquí, está modelado el sistema eléctrico de potencia, pues tenemos las barras, las líneas, todo chévere hasta ahí, y llegamos hasta el generador. Pero yo les había hablado de que detrás del generador están los controladores, y es eso que se representa en color verde en cada una de estas máquinas, ¿sí? Y si nos fijamos, aquí me dice Composite Model. Acá está el uno, el 2, el 3, ¿sí? Y entonces, nosotros ya sabemos que si me están hablando de un composite model, me están hablando ya de una malla de control.
que puede ser un regulador automático de voltaje, como puede ser también un estabilizador de potencia. ¿Qué existe acá? Esta representación que dice datos de librería y que apuntan estas flechas acá, son las librerías que tiene Power Factory de Zielen. ¿De qué? Él me ofrece esto, Composite Model Frame, que son las estructuras. DeepSealing me ofrece en la librería las diferentes estructuras para los diferentes modelos de generadores que yo vaya a requerir para poderlos instalar dentro de mi estructura o dentro de mi sistema de potencia. Por eso es que ustedes ven representadas estas flechas que apuntan hacia mi modelo. Modelo de generador apunta a una estructura. Allá, yo ya sé que una estructura viene un ABR, un estabilizador de potencia, todos esos detalles, y lo apunta aquí. ¿Ok? Esto lo llama Composite Model Frames y los Composite Model, que lo habíamos hablado hace un momento. Listo. Ahora, este Composite Model Frame, como pueden apreciar allí, ese icono un poco extraño, pues con unas bifurcaciones, unos cuadrados, esa es la representación visual que va a mostrar la interfaz de DeepSealing. Cuando hablemos acerca de estructuras que son propias de librería, las muestra de color rojo. En pocas palabras, allá una estructura la va a representar con ese color rojo cuando es sacada de librería. Perfecto. Y se va a llamar BLKDEF. Ese es un código, el cual lo hemos hablado, pues, ¿no? Acerca de estas referencias. Recordando que DeepSealing tiene un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? BLKDEF. Vamos viendo del otro lado. Acerca de el Composite Model, aparece ahora de color verde. Este color verde de aquí es la representación gráfica ¿de qué? De los Composite Model. Habíamos hablado que los Composite Model, los modelos compuestos, son las mallas de control. El de que está de color rojo es la estructura, es el cascarón. Y este de color verde va a ser la malla. ¿Ok? Eh, ok. ¿Cómo empezamos acá en DeepSealing a crear estas estructuras? Tenemos esto, pues, ¿no? Creando una nueva estructura, nosotros hacemos, perdón, aquí. Si damos clic a este más, a este signo aquí, una más o una cruz, nos va a aparecer esta pestaña en donde me va a permitir escoger si es un modelo dinámico o, seguido de eso, un Composite Model Frame. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, escojo la estructura, escojo este más, aparece esta ventana, le voy a decir que voy a escoger un modelo dinámico y le explico, le selecciono que voy a hacer la estructura. Recordar que un Composite Model Frame es un diagrama de bloque que está definido por por dos o más slots, los casilleros, o mejor dicho, los cascarones que van a tener entradas y salidas. Nada más. Entonces, este modelo compuesto siempre es definido gráficamente, ¿sí? Nada más aquello. Y acordémonos de este icono que se muestra acá en la parte superior derecha. A ver, quisiera retomar las siguientes diapositivas porque no quisiera alejarme de conceptos, quisiera dejar cubierto esta parte dinámica. Ok, aquí permítanme. Ya, estábamos aquí. Entonces,
Yo les había hablado esto de manera general, esto ya lo entendimos, esto sabemos que hay que modelar todos estos detalles. Por aquí medio empecé a hablar acerca de cómo esto está estructurado dentro del data frame, del data manager, perdón. Esto lo vamos a ver más adelante. Y habíamos hablado de esto, del composite frame y el composite model. El frame nada más es una estructura que tiene estos cascarones que van adentro de estos cascarones, van a estar las mallas de control. Tenemos ABR, governor y de puntos color verde las entradas, puntos de color rojo las salidas respectivamente y el tejido que se hace de estas señales. En esta otra parte aquí tengo lo siguiente, que es el composite model. Yo sé que no se ve nada amigable, pero ya conforme vayamos iniciando los ejercicios, esto va a tomar sentido. Aquí en este Composite Model me va a permitir ingresar las mallas de control. ¿Ok? Las mallas de control ¿de quién? De cada uno de estos cascarones que están acá. Por ejemplo, de ABR, voy a tener que poner el que corresponde a ABR. Al del generador, el generador. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo siguiente? Yo tengo esto. Tengo un data manager y sobre ello va a haber unas librerías, que esto lo habíamos conversado, y acorde a estas librerías, yo las puedo ir ordenando, que esto también voy a dar énfasis en su momento, pero yo puedo hacer clic aquí, clic derecho, y voy a ir a Block Frame Diagram. Si hago clic allí, aparece esta ventana, en donde aquí se va a representar el frame, los slots, y voy a tener estos bloques para hacer tanto los dibujos en esta parte de acá, como la representación de estos bloques. ¿Sí? Nada más. Señores, estas diapositivas también las voy a compartir, no hay drama con ello para que las puedan revisar de por si acaso, pues no. Listo. Ahora sí, vámonos a ir a hacer un ejercicio que empieza de la siguiente manera. Vamos a modelar una central hidroeléctrica con datos reales. Aquí pueden apreciar la fotografía de esta central hidroeléctrica, de ese generador. Y si mal no recuerdo, no sé si se aprecia, bueno, ustedes lo verán más. En esta parte del frente están los módulos, o mejor dicho, los tableros en donde se alojan los controladores de cada una de estas máquinas. ¿Sí? No se aprecia muy bien, pero por aquí está inclusive la marca. ¿Sí? Entonces, arrancaremos con ello. Primero, los datos básicos. Entonces, vámonos ahora sí a DeepSilent y vámonos a crear nuestra carpetita. Aquí permítanme crear la carpetita, un folder, y le voy a llamar 02. Esto va a ser lenguaje DSL. Nada más. Le voy a dar en OK. Aparece esta carpetita que ahora la vamos a iniciar y voy a crear un nuevo proyecto. New Project. Perfecto. Y este le voy a llamar 00. Vamos a iniciarlo. Y se va a llamar machine, máquina. Nada más. Le voy a dar en OK. Escojo la frecuencia nominal, 60 hercios. Le doy OK y perfecto, aparece esta ventana y yo voy a ir rápidamente a colocar mi máquina síncrona. Entonces tengo aquí, a ver, perdón. Tengo aquí mi barra de voltaje y voy a colocar una máquina síncrona. En este caso, Synchronous Machine, y la coloco allí. Perfecto, nada más. Ingreso aquí y le voy a dar un nombre. Pongámosles generador 1. Voy a crear un tipo nuevo porque aquí voy a ingresarle pues las características técnicas. New Project Type.
Y le voy a poner que esta máquina, pues no, si mal no recuerdo, ok, me dice lo siguiente. Es de 11.12 MVA, es de voltaje 4.16 kV y esos detalles los vamos llenando. 11.12 MA, 4.16 kV. Y aquí le voy a poner 11.12 MVA, 4.16 kV. Ese va a ser el nombre. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Tiene factor de potencia 0.9 y conexión YN. Entonces esto es 0.9 y YN. Listo. Hasta aquí le ponemos OK. ¿Y qué es lo que empiezan luego a hacer en el modelado? Completar la parte del load flow, todos esos detalles que están muy bien. Pero hay algo muy importante que es dentro de esta creación de este tipo de generador en esta librería, es llenar los datos de simulación RMS, simulación MT. RMS referente a simulaciones dinámicas en transitorios electromecánicos y MT a transitorios tipo electromagnético. Pero sin embargo, veamos qué más nos pide. Pues no, aquí nos pide lo siguiente. Ok, déjenme quitar esto. Me pide lo siguiente. Bueno, Basic Data. En Load Flow me pide llenar estos datos. La reactancia en secuencia cero, reactancia en secuencia negativa, si mal no recuerdo, X2. Q mínimo y Q máximo. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Aquí, voy Load Flow, me dice, y voy a llenar estos datos. Entonces, en secuencia cero es 0.1015, 0.1015. En reactancia secuencia negativa X2, el valor es de 0.2. Esto ya está acá, como lo pueden observar, 0.2. Q mínimo es este valor menos 1.009 en MBAR mínimo. Y el máximo, si mal no recuerdo, decía 3.0027. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta ahí he llenado lo que es correspondiente en Load Flow. Veamos lo siguiente. Me dice en simulación RMS. Aquí vamos a llenar estos detalles. Vamos a ver. Simulación RMS. Aparece aquí esta pestaña, pues no, y no es nada amigable, pero sin embargo vamos a irlo desglosando de una en una. Lo primero que me dice es acerca del modelo de- del tipo de máquina. Me dice que es una máquina de tipo de polos salientes. ¿A qué yo voy con eso? Me dice aquí, rotor, tipo rotor cilíndrico o de polo saliente, es de polo saliente. Escojo allí. Luego de ello, me dice lo siguiente. Entrada, el modo de entrada es la constante de tiempo de aceleración que tiene como rango la potencia aparente, SGM. Eso lo escojo aquí. Inercia, input mode, constante de aceleración con ratios en potencia aparente. ¿Listo? Luego me dice esto, aceleración, la constante de tiempo de aceleración. ¿Cuánto es en segundos? Constante de inercia en segundos es el valor de 1.27. Entonces aquí lo vamos a poner 1.27. Listo. ¿Qué más? RCTR, esto es, si mal no recuerdo, la resistencia del estator y tiene este valor en por unidad. Lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Parámetros del estator. Ahora, por ahí alguien dice, oiga, pero esto está un poco más complejo porque hay datos en los cuales yo no tengo de ciertas máquinas. ¿Cómo hago con el resto? Por experiencia, el resto de datos que no los consigan,
No los dejen por default. Investíguenlo con máquinas que estén de similares características, de similares potencias, para poder llevar a cabo el modelado. De pronto no es preciso en cuanto a los parámetros, pero por lo menos es un referente al momento de llevar a cabo el modelo. Estos detalles que ustedes ven de reactancia síncrona, reactancia mutua, en rotor, reactancia en transitorio, en subtransitorio, reactancia, todos estos detalles los van a encontrar o los deberían encontrar en el manual del fabricante, ¿sí? Voy a continuar. El XL dice que es 0.01. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. 0.01. El XD y el XQ, que corresponden a reactancia síncrona, reactancia sincrónica, eje directo, y en el eje de cuadratura, lo siguiente. ¿Sí? Hasta allí. Ahora, hay parámetros que yo no los tengo, la verdad que no los tengo aquí, pero simplemente los voy a dejar por default, que en algunos casos es el valor de 0. ¿Qué sucede acá? Me dice el TD en subtransitorio tiene este valor. Lo voy a copiar y ese TD está acá. ¿Sí? Tiene este valor. Luego me dice que el T en cuadratura tiene este valor en transitoria. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? El XD en transitorio tiene este valor. Esto creo que ya está. Perdón, XD. ¿Sí? Aquí está. Reactancia transiente. El XD en subtransitorio. El XD, XQ en subtransitorio. Y la constante de tiempo, el TD prima, que es transitorio, tiene este valor. ¿Sí? Nada más. Y hasta allí, a ver, hasta allí he llenado esos datos característicos. Ok, me faltan estos de acá. Vamos a verlos. R2 es 0, X de saturada es aproximadamente 0.2 y eso lo vemos aquí. Aquí, en Short Circuit podemos seguir viendo estos detalles. Ahora, por ahí alguien dice, bueno, yo sé que necesito entonces para hacer el modelo dinámico, llenar load flow, llenar simulación RMS o MT, que viene a ser lo mismo si pueden observar, pero hay otros detalles más que ustedes pueden encontrar en las siguientes pestañas de aquí. Ustedes, mientras más datos puedan ingresar y dejar claro sobre esta máquina, mucho mejor para el modelamiento, ¿ok? No quiere decir que vaya a estar mal, pero es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos últimos me dice XD saturada, es alrededor de 0.2. Eso está aquí. XD saturada, 0.2. Resistencia del estator. Y acá me dice estator resistance, RCT, ya está puesto el mismo valor. Y reactancia de dispersión, esto ya está, esto también, y sí, ya está en el resto. El resto ya está. Listo. ¿Qué es lo siguiente? Una vez que hemos modelado la parte de operativa, digamos, de la máquina, lo siguiente ya es entrar a los controladores. Pero antes de ingresar a modelar, porque en este ejercicio nos pide hacer esta estructura, este frame, el cual tiene generador, tiene el BCO y el PCU, que esto ya lo conversamos, sin mal para recordar un poquito el PCO, BCU, era esto, BCO, regulador de tensión, PCO, regulador de velocidad, es lo que vemos aquí, ¿sí? Antes de modelar esto, vamos a hacer lo siguiente.
yo quiero dejar bien claro, voy a dejar aquí, ok, ok, aquí tengo las características y bueno, no voy a entrar en detalle acá a hacer el modelo de la red para nada, porque no es de mi interés hablar acerca de un modelamiento de una red de potencia. Lo que sí es de mi interés es lo siguiente, es hacer ese frame, es hacer este frame, ¿sí? Ahora, perdón, aquí, ya. Si se dan cuenta, hay entradas, hay salidas. Ok, aquí hay una pregunta, dice, muy complejo este tema, dice Jairo. Sí, lo sé, es muy complejo, pero estoy tratando de dar las pautas, sobre todo focalizado en lenguaje de SL. Por ahí si hay vacíos en cuanto a la parte de qué es un ABR, qué es un estabilizador de potencia, eso no lo vamos a ver para nada. Esa teoría la podemos refrescar si somos estudiantes de ingeniería con un buen libro de estabilidad de sistema de potencia, como lo es Kundur, o si no, refrescar conocimientos en aquello, pues no, acerca del funcionamiento y en esto. Juan dice, ¿puede mostrar la primera tabla un momento, por favor? Por supuesto, por supuesto. La primera tabla aquí. Es- Esa es la primera. No sé si te refieres a esa, Juan. ¿Está bien? ¿Sí? La segunda dice de load flow. Aquí está. Es, ¿sí? ¿Está bien? Ok, perfecto. Igual, de todas maneras, estas diapositivas las voy a pasar y no hay drama con ello. Eh, a ver, estamos aquí. Vamos a hacerle los controladores a esta máquina, pero sin embargo, para mí es muy importante dejar claro estas señales. Si se dan cuenta que hay un sinnúmero de señales de salida, acá hay unas entradas de color verde, esto está clarísimo. Esto está clarísimo. Habíamos hablado que esto es un frame, esto es una estructura que es representada como un cascarón, yo les decía, o un slot, que se llama en inglés, basándolo en español, es casillero. Pero lo que yo quiero es hablar acerca de estas variables. Quiero dejar muy claro estas variables. Si ven estas variables de generador, vamos haciéndolas de la siguiente manera. Voy a crear un segundo ejercicio, voy a esto desactivarlo, lo voy a simplemente a copiar, porque no quiero dañarlo, no quiero escribirlo. A ver, esto sería 01 y vamos a escribir frame. Ya, perfecto, hasta ahí tenemos nuestra parte del sistema, pues no, habíamos creado y yo les había mencionado que íbamos a ir a esta cruz que se llama Create New Page, ¿sí? Y aquí aparece esta parte donde escogemos modelo dinámico y seguido de ello el Composite Model Frame, le doy a ejecutar, aparece esta ventana en donde me dice rápidamente lo siguiente. Permítame usar esta lupa. Lo primero que me dice en general es colocarle un nombre. Puedo colocar aquí generador uno estructura. Lo que normalmente yo hago es ponerle frame para referirme a ese generador. Título puede poner aquí cualquier otra detalle de título, pero lo importante es esto de acá. Si se dan cuenta aquí lo que dice, aquí dice variables. Y dentro de ella dice señales de salida, señales de entrada, variable de estado, parámetros, variables internas. Es lo que ya habíamos conversado al inicio de esta sesión. Quiere decir que en estos espacios yo voy a declarar cada una de ellas, ¿sí? Pero sin embargo, permítanme salir. Tengo estas variables.
Y luego acá tengo también unos parámetros que dicen parámetros del limitador. Máximo, mínimo, lower limitation, upper, entradas, parámetros y nada más. Para este caso solamente le voy a llamar frame. No voy a hablar nada de esto de acá. Por ahora simplemente frame y le voy a dar OK. Listo. Aparece esta ventana. Ok, aquí hay una pregunta. Dice Roberto Cova. Los datos de las máquinas que nos brinda el fabricante se los obtiene en pruebas de laboratorio y condiciones controladas. Al momento de tener ya una máquina en operación, estos valores varían por el propio funcionamiento y tiempo de operación. ¿Existe algún método que se pueda o guía para obtener los valores en sitio de las variables ingresadas y equipos que se puedan usar para este fin? Por supuesto. A ver, Roberto, eh, hay algo llamado comisión. Bueno, aquí me voy a un poquito alejando, ¿no? Del tema, pues, ¿no? Acerca de las comisiones que hacemos nosotros como ingenieros de campos. Eh, a ver, dice Carlos Eduardo, ¿puede volver a mostrar la parte de crear? Por supuesto, sí. Permítame comentar esto que dice Roberto. Es muy claro lo que menciona él acerca de los valores de operación que tienen estas máquinas. Van variando, por supuesto, porque a lo largo del tiempo, me refiero en escalas de minutos, segundos, la carga va variando y estas señales eléctricas se van modificando. Pero sin embargo, las variables y sobre todo de placa nominal, esas se van a mantener, por supuesto. Existe un método, por supuesto, para obtener los valores en sitio de las variables ingresadas. ¿Cuáles son esos métodos? Hacerle pruebas, como mencionaba Roberto, de laboratorio cuando hacen mantenimientos a estas máquinas generadores síncronos. Está una máquina detenida, le pueden hacer pruebas de aislamiento para poder determinar los valores de reactancia, impedancia, toda esa ingeniería que hay detrás de ello. Y también un poquito alejándome mucho más de lo que estamos viendo en lenguaje de SL, es acerca de las pruebas que se ejecutan a través de los equipos como los Omicron, los cuales nos permiten ingresar señales de voltaje, de corrientes, para naturalmente ver las respuestas dinámicas eh, en un controlador, ¿sí? En un controlador. De pronto no está un poquito tan claro, pero es la forma como los llevamos a cabo acerca de obtener este tipo de respuestas eh, en campo, pues no, a través de estas comisiones. Carlos dice, ¿puede volver a mostrar la parte de crear el frame, por favor? Y Roberto, no sé si está contestada esa pregunta acerca de llevarlo para este fin, pues no, hacer esas pruebas de campo, pues no, en donde la máquina hay que detenerla y todos estos detalles. Bueno, voy a hacerlo esto nuevamente y esto va a ser de la siguiente manera. Voy aquí en este más alrededor que está de grid, create new page. Voy a ir aquí a dynamic model, a composite model frame y le doy ejecutar. Aparece esta ventana. Yo mencionaba que aquí podríamos ponerle cualquier nombre. Para mi caso le voy a poner frame, que es estructura. Tengo variables, entrada, salida, esto ya lo conversamos, no voy a llenar nada de eso aquí. Botones típicos que también no los voy a entrar en detalle por ahora. Y estos de acá. Simplemente le doy en OK. Aparece esta estructura. Sí, hasta allí, Carlos, dice es que en la versión 2021 es diferente, me dice Juan. Carlos Eduardo dice, muchas gracias. En la 2021 es diferente. Bueno, voy a hacerlo de otra, voy a hacerlo de otra manera, ¿ok? Voy a hacerlo de otra manera. Y mucha atención en esta parte. Entonces vengo aquí al frame, voy aquí a librería, voy aquí a Dynamic Models y miren lo que aparece.
Dentro de Dynamic Models están estas dos que he creado hace poco, ¿sí? Dynamic Models. Yo puedo hacer clic aquí en Dynamic Model y voy a usar este que se llama New Object. Y le voy a poner esta, Dynamic Model PLKDF. Nada más. Y acá voy a escoger Composite Model Frame. Le voy a dar OK y le voy a dar OK y aparece esto. Lo voy a hacer en la versión 2015. Para quienes estén usando la versión 2015, permítanme. Y con eso, solo con crear esta parte, no quisiera ahogarlos más con más detalles porque no me los quiero perder y los vamos a hacer de la siguiente manera. Ok, permítanme aquí abrir un archivo, este set de 9 barras. Ya, ok. Por ahí Juan dice, se guardan en Library User Defined Models en la 2021. Ya, lo voy a hacer aquí. En la 2015, lo que yo voy a hacer para poder crear un frame es de la siguiente manera. Hago clic derecho sobre esta que se dice grid. Le voy a poner e insertar página, crear nueva página, clic derecho y aparece esto. Le voy a poner aquí que se llame Block Frame Diagram y le voy a poner otro nombre. Por ejemplo, le pongo frame. Le doy ejecutar y aparece esta estructura. ¿Sí? Para quienes tengan la versión 2015. Si hago doble clic, aparece esta pantalla en donde hay de otra forma la interfaz que tiene nombre, título, las variables de entrada, variables de salida y estos detalles. ¿Sí? Voy a hacer énfasis en lo siguiente, señores, por favor. Permítanme regresar a la versión de acá, esta versión actual. Y tengo lo siguiente. Ok, ¿qué pasó aquí? Oh, se cerró. Permítanme abrirla. ¿Ya? Bueno, aquí he creado esta que se llama frame. ¿Dónde está eso? Eso está aquí en librería, modelos dinámicos y aparece en esta parte, los que yo he creado. En la versión 2015, ¿dónde aparece eso, señores? Esto aparece en la siguiente manera. Librería, User Defined Models y aquí aparece el frame. ¿Sí? Hasta allí, no sé si todos estamos claros en dónde esto se está grabando, porque para mí es muy importante el punto de partida de esto, de esta forma. Si se dan cuenta de aquí la relevancia que mencionaba, estos iconos son diferentes, por ejemplo, con la versión de acá, la 2015. ¿Sí? Carlos Eduardo Salazar dice, queda claro, gracias. Sí, muchas gracias por responder, muchas gracias por responder. Sí, acá son diferentes los iconos, pero vemos esta parte, pues no, variables, limitantes superior, limitante inferior, estos detalles. En la versión actual, pues no tenemos esto, ¿sí? Variables, limitantes superior, inferior, ¿sí? Quiero quedarme hasta aquí, quiero quedarme hasta aquí porque no quiero sofocarlos con lo siguiente que se va a venir. Y lo siguiente que se va a venir es ya ir creando y trabajando sobre este espacio que vamos a tener acá, ¿sí? Entonces, ante todo, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta en lo que hemos podido ver hasta ahora y hemos podido realizar. Para quienes tengan esta versión actuales, préstenle mucho cuidado cuando crean un frame en dónde se va a grabar, porque eso va a ser también un punto de partida que no lo converso ahora, pero será mucho más adelante. A ver, aquí hay otra pregunta, dice Carlos Lauera, dice,
Por favor, ¿puede volver a repetir en dónde se encuentran en el 2021? En el 2021, a ver, debería aparecerse en algo similar acá, como User Defined Models. Baja Library y debería aparecerte en User Defined Models. Y me confirman, por favor, quienes estén usando la versión 2021, ¿sí? ¿De dónde se encuentra aquello? Si es así, ¿sí? No hablo acerca de cómo crear estas carpetas, lo otro, porque eso lo quiero complementar en la siguiente sesión. Dice Carlos Eduardo, así es, yo uso la versión 2022 y sale en User Defined Model. Ya, perfecto. En User Defined Models aparece esto, ¿sí? Ah, dice Carlos Eduardo, la 2021. Sí, en User Defined Model, nada más. ¿Sí? Entonces, recordar, dice Carlos Lovera, así es, gracias. Gracias a ti por preguntar. Eh, que quede claro, señores. Tenemos dos formas de crear estos frames. Voy a crear uno más. O lo hacemos de esta forma y escogemos Dynamic Model, Composite Model Frame, ejecutar. Ponemos aquí otro nombre, Frame 02, yo qué sé. Le doy OK, se crea esta página y yo me voy a ubicar ahora en la librería en qué parte preciso se va a crear. En mi caso, en esta librería que se llama Modelos Dinámicos. Y ya está, OK. Para quienes tienen la versión 2021 va a estar en una carpeta que se llama User Defined Model y va a aparecer eh, aquellos modelos, ¿sí? Hasta aquí vamos a llegar en esta sesión. No sé si existen más preguntas y para quienes quieran reforzar y entender esta parte, pues no, permítanme mostrarla. Eh, Permítanme mostrarla. Sí, esto, hablar de esto. Ok, ok, permítanme, con esto es lo último y ya terminamos. Para quienes quieran entender esto, pues no, sí les invito a que puedan leer la parte de control automático, una materia que la vimos en su momento en ingeniería. Para quienes son estudiantes, les recomiendo el libro de Prabhakundur, de hablar de estabilidad. Y hay otro libro más de controles, bueno, de los tantos, pues no, de control automático, para que puedan ir conociendo, pues, ¿no? Un poquito de estas partes de las funciones de transferencia y entrar en detalles así. Porque lo que vamos a hacer en este módulo, señores, va a ser simplemente usar estas herramientas, cómo crearlas y listo. La teoría estará en los libros, pero para mí lo más importante es de que quede muy claro cómo estructurar estos modelos de controladores y aquello. Luis Gutiérrez nos tiene una pregunta. Dice, como curiosidad, ¿existe la posibilidad de integrar el DSL con MATLAB? Sí, sí existe. No lo he hecho, lo he visto y usan un módulo más adicional que lo tiene Power Factory. Creo que es algo denominado Stationware, no estoy muy seguro. Pero lo que sí también está es, y aquí es un poco más interesante, es integrar DSL con Python, que eso lo vamos a ver ya en casi lo último del tercer módulo y el último módulo que es Python. Sí, ahí vamos a hablar mucho más de CL con Python. ¿Sí? Listo, señores. No sé si existe alguna pregunta y creo que vamos a quedarnos hasta ahí. No los quiero ahogar en muchas más cosas, muchos más detalles, porque tampoco no me quiero perder cada uno de estos detalles que se van a ir viendo y nuevamente, la relevancia de esta primera sesión es la importancia de hacer estos modelos dinámicos. No, no es simplemente llevar un modelado común y silvestre, disculpen usar esas palabras, sino llevar mucho más allá. ¿Ok? Entonces, de mi parte, los esperaría en la siguiente sesión. Los dejo con nuestro coordinador. Muy buenas noches.